Buenos días a todos. Os doy las gracias por volver a conectaros porque muchos de vosotros habéis sido bastante fieles y os habéis ido conectando en todo el ciclo de webinarios que hemos ido organizando como miembros de la Red de Información Europea de Andalucía, de la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior, de la que somos socios en el Consejo Andaluz de Cámaras. Me presento para aquellos que no me conozcáis. Mi nombre es Estrella Freire. Soy la secretaria general del Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio, que es la entidad que coordina y representa a las 13 cámaras de comercio que hay en toda Andalucía. Y como digo, bueno, pues quería daros las gracias por estar ahí detrás de la pantalla y por conectaros a este nuevo webinario. Hoy vamos a hablar de los derechos de autor, de la protección y el cumplimiento en la era digital. En este mundo digital que vivimos, va a una velocidad de vértigo, no siempre da tiempo a estar al día de la normativa y de la regulación de estos temas. Y por eso en este ciclo hemos intentado acercaros a la actualidad jurídica en temas de protección de datos. Y hoy concretamente nos va a hablar de los derechos de autor y vamos a tratar de comprender cómo proteger nuestras creaciones literarias, artísticas, científicas, todo tipo de creaciones y cómo gestionar los conflictos de manera ágil con herramientas de intermediación. Y para ello vamos a contar con la experiencia y con la profesionalidad de nuestra ponente, que es Ángeles Ponferrada Íñigo. Voy a leer un poco su currículum. Ella es socia fundadora de Códice Privado, es licenciada en Derecho y abogada en ejercicio desde 1997. Por tanto, lleva más de 25 años asesorando a empresas de distintos ámbitos y sectores. Es especialista en protección de datos y derecho digital, delegada de protección de datos por la Universidad de Nebrija, responsable del área legal de protección de datos de Cremade y Calvo Sotelo, profesora del Máster de Derecho Empresarial en Nuevas Tecnologías de la Universidad CEU San Pablo y también directora académica y profesora en la EOI. Yo creo que con Ángeles vamos a tener hoy muy claro y además sé que nos va a ayudar a entenderlo de manera práctica este tema. Yo os animo también a que vayáis formulando vuestras dudas y vuestras consultas en el chat que tenemos habilitado para ello y que al final nos reservamos un tiempo para que Ángeles os pueda ir contestando en todas aquellas cuestiones que no tengáis claras. Yo simplemente recordar que el próximo día 13 termina el ciclo que os he comentado, con también hablando del Reglamento Europeo de Libre Circulación de Datos No Personales. Os animo a que el 13 de diciembre volváis a acompañarnos. Y sin más, hoy le doy la palabra a Ángeles, que seguro pues lo va a hacer bastante didáctico y por tanto, bueno, pues todo lo que cuando termine su exposición os haya eh, suscitado cualquier cuestión, ella estará encantada de que al final de la exposición pueda responder vuestras dudas y vuestras consultas. Agradeceros nuevamente el estar ahí detrás de las pantallas y cuando tú quieras, Ángeles. Muchas gracias. Muchas gracias, Estrella, a ti. Perdona porque le he liado, porque he empezado a darle y se ha ido para atrás. Bueno, lo primero, muchísimas gracias, Estrella, por la presentación. Muchísimas gracias a todos los asistentes a esta webinar. Y bueno, gracias al Consejo de Cámaras y a María Jesús por contar nuevamente conmigo en este tipo de jornadas, ¿no? Tan interesantes. Yo voy a empezar, he dividido un poco el contenido, simplificado mucho para que sea muy, muy entendible y muy didáctico, y lo primero que voy a hablar un poquito es repasar los fundamentos generales y los principios generales de lo que son el derecho de autor.
Después voy a pasar a una segunda parte que va a ser un poco ya centrándolo más en cómo el derecho de autor está influyendo o cómo está permeando, analizar un poco lo que es el derecho de autor dentro y el derecho de propiedad intelectual dentro de lo que es Internet, todo el tema de redes sociales, plataformas, con la inteligencia artificial, cómo están transformando este derecho y cómo se están protegiendo o qué debates están planteando con este tipo de normativa. Y por último, voy a hablar un poco y a dar a conocer las herramientas prácticas y cómo podemos proteger o licenciar o reclamar lo que son los derechos de autor en el entorno digital. Bueno, para ello empezamos un poco con lo que son los fundamentos de la propiedad intelectual, ¿no? Empezar diciendo que la propiedad intelectual es el derecho o el conjunto de normas que protege las creaciones de la mente humana y en las que están involucradas también las personas generadoras de estas creaciones. En concreto, protege la creación de obras literarias, científicas o artísticas. Para adquirir los derechos sobre propiedad intelectual hay que cumplir tres requisitos básicos, que son, en primer lugar, que sea una creación humana. No vale una creación hecha por la naturaleza, una creación de animal, y yo os adelanto también un poco que tampoco cubre lo que es la creación de máquinas. Que sea una creación original, entendido por algo distinto de lo que hay y propia del autor, que refleje un poco lo que es la personalidad o la característica del autor. Y por último, que esté expresada o que se exprese en algún medio o soporte, ya sea actual o que pueda surgir en un futuro. La protección de los derechos de autor, la protección que surge es automática. Es lo primero que nos dice la normativa, ¿no? Que es un derecho automático que surge en el momento que surge la creación. No es necesario registrar una obra para ser autor de la misma, ¿no? Para tener atribuidos esos derechos. Si bien es cierto que el registro lo que concede o lo que otorga es una presunción a favor del autor de que la obra le pertenece. Entonces, bueno, es una medida que es buena siempre adoptar para tener esa presunción a favor tuya, pero si no registras una obra, igualmente la autoría, mmm, si es tuya, te pertenece, ¿no? Y esto lo vemos, por ejemplo, pues con las fotos artísticas que se pueden subir. ¿Cuántos fotógrafos o artistas suben continuamente fotos a Instagram, a Internet? Y bueno, desde el momento en que la foto la crean o la toman ellos, el derecho de autor les pertenece y nosotros si tomamos esa foto sin pedir permiso al autor, estamos infringiendo su derecho, ¿vale? Si él es capaz de acreditar que esa foto es suya y que le pertenece, puede denunciarnos y demandarnos por haber infringido su derecho de autor sobre esa obra creada por él, independientemente o por ella, independientemente de que la haya registrado o no la haya registrado. Los derechos de propiedad intelectual protegen, pues aquí os he puesto prácticamente todo el catálogo, los libros, los folletos, los impresos, las cartas, los escritos, los discursos, alocuciones, conferencias, informes forenses, explicaciones de cátedra, cualquier obra de esta naturaleza, apuntes, las composiciones musicales, sean con letra o sin letra, las obras dramáticas y dramáticos musicales, las coreografías, las pantomimas y en general obras teatrales, las obras cinematográficas y cualquier otra obra audiovisual, las esculturas, las obras de pintura, dibujo, grabados, litografía, historiográficas, tebeos, cómics, ensayos, bocetos, demás obras plásticas, sean o no aplicadas, los proyectos, los planos, las maquetas, los diseños de obras arquitectónicas, los diseños de ingeniería, los gráficos, los mapas, los diseños relativos a topografía, geografía, y en general a la ciencia, las obras topográficas, las expresadas en procedimientos análogos, fotografía, los programas de ordenador y igualmente los títulos de obra, cuando sean originales, quedan protegidos como parte de la obra. Todo este catálogo aparece en la ley, en el artículo 10 de la Ley de Propiedad Industrial. ¿Quiénes pueden ser titulares de los derechos de propiedad intelectual? Pues bueno, en primer lugar, el autor individual, la persona humana que crea esa obra.
también pueden ser titulares de los derechos de propiedad intelectual autores o personas en colaboración. Es el caso de cuando, por ejemplo, un libro, cuando hay varios autores que colaboran en ese libro, cada uno pues ostenta su derecho de propiedad intelectual sobre la parte en la que ha colaborado de ese libro, por ejemplo, y se llaman derechos de propiedad intelectual en colaboración. Y también puede ser, en casos excepcionales, además de la persona física, una persona jurídica cuando esa persona jurídica coordina, edita y divulga bajo su nombre una obra en la que hay aportaciones de distintos autores y no hay una autoría separada, sino que se habla de autoría colectiva. Es el caso, por ejemplo, de los periódicos, ¿no? Un ABC, un País o la obra, el periódico, el formato se crea por iniciativa y bajo la coordinación de una persona, que es la que la edita y la divulga bajo su nombre, pero al final lo que constituye es un colectivo de autores diferentes que se funden o que se unen para hacer una obra única y conjunta, ¿no? Entonces, bueno, estas son las tres modalidades de autorías que ahora mismo se dan. En España, la normativa que regula los derechos de propiedad intelectual es el Real Decreto Legislativo 1 de 1996, del 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual. Y esta normativa, como hemos dicho, lo que hace al final es un conjunto de normas que protegen la autoría y los derechos de propiedad intelectual los divide en dos tipos o dos categorías de derechos. Por un lado tenemos los derechos morales y por otro lado lo que son los derechos patrimoniales. Dentro de los derechos morales tenemos el derecho de lo que se llama el derecho de paternidad o lo que es el derecho de autor propiamente dicho, que es el derecho, tiene que ver con la fama, ¿no? El derecho a ser reconocido como autor, el que te reconozcan que, se, que esa autoría es tuya. Después está el derecho de integridad, que es el derecho que tienen los autores a exigir el respeto de la integridad de su obra, a impedir que la deformen, que la modifiquen o que la alteren y que con eso se perjudique lo que son sus intereses y se menoscabe su reputación. Este derecho protege tanto lo que es la creación propia intelectual como lo que es la creación física, el material físico de la obra. Y al final es crucial para mantener lo que es la visión original del autor y evitar que la obra se distorsione y de esta forma lo que decimos, se desvirtúe o dañe la reputación del autor. Otro de los derechos morales es el derecho a decidir si la obra se divulga o no se divulga y en qué forma, ¿no? A decidir cuándo y cómo divulgar su obra y si lo hace con su nombre, con un seudónimo o de forma anónima, digamos, ¿no? Eh, bueno, pues este derecho, lo que decimos, se entiende que una vez que la obra se hace accesible al público o sea, es el autor el que decide cómo la obra se hace accesible un poco al público. Después el autor también, como derecho moral, tiene el derecho a modificar la obra, siempre respetando derechos adquiridos por terceros, ¿no? En un momento dado, el autor estos derechos le permiten realizar en su obra cambios bueno, estos cambios pueden tener origen en razones subjetivas del propio autor, ¿no? Que en un momento dado quiera un perfeccionamiento más estético de su obra o en razones más objetivas como que pueden ser que la obra se haya quedado desactualizada y el autor pues quiera modificarla en el sentido de actualizarla, por ejemplo, ¿no? Después también tienen el derecho a retirar la obra si el autor en un momento dado cambia de criterio o de convicción intelectual o moral. Eh, Esto es, pues, imaginaos un autor bueno, que escribe una novela o que hace una obra en la que, bueno, hace una alegoría, por ejemplo,
yo qué sé, de la pena de muerte y a lo largo de su vida pues cambia de criterio, cambia de opinión, cambia sí, de convicción y bueno, quiere retirar la obra porque realmente no quiere que en un momento dado se le identifique con esas ideas o esas opiniones vertidas en su obra que ya no lo identifican o ya no van con su realidad actual, ¿no? Cuando esto se produce, lógicamente, hay que, tiene que hacerlo sin perjuicio de los titulares que, luego, que han adquirido eh, derechos de explotación, que luego veremos que se pueden separar de los derechos morales. Y, lógicamente, si les causa algún perjuicio este cambio o esta retirada de la obra, tiene que indemnizar los daños y perjuicios que pueda causar en estos terceros que en un momento dado tengan adquiridos estos derechos de explotación. Y después el derecho a acceder a un ejemplar único o raro de la obra cuando se halle en poder de un tercero. Imaginaos que yo creo una obra pictórica muy bonita y bueno, al final de mi vida quiero tener la oportunidad o eh, bueno, sí, esa oportunidad de contemplar mi obra o de ir a verla o de exponerla o de eso, de poder tener acceso a ella. Bueno, pues se me permitiría dentro de este derecho, estos derechos morales, entrar ese derecho de acceso a mi obra siempre y cuando, lógicamente, todos los gastos sean a mi cargo, ¿no? Si esa obra mía o si esa pintura, como hemos puesto el ejemplo, se encuentra en Barcelona, pues si yo quiero acceder a la obra, lógicamente tendré que, y está en casa de una persona que la ha comprado y que es un particular, pues tendré yo que costearme el ir a Barcelona y tendré que adaptarme a la agenda de esa persona para poder acceder en este caso a mi obra, ¿no? A mi pintura. Y después, bueno, la otra gran categoría de derechos, junto con los derechos morales, están los derechos, el paquete, digamos, vamos a ponerle el pack de derechos patrimoniales. Que el derecho de derechos patrimoniales, el paquete de derechos patrimoniales engloba todo lo que es el derecho a explotar y a obtener un beneficio económico de las obras, ¿no? Está el derecho de reproducción, eh, entendido como el derecho de fijar la obra de manera directa o indirecta en algún tipo de formato eh, y que permita a alumnos terceros pues, comunicar la obra, obtener copias de la obra. Está el derecho de distribución, que es el derecho a poner a disposición del público un original o una copia de la obra en un soporte que sea tangible, y como puede ser para la venta, para el alquiler, para un préstamo o de cualquier otra forma. Y después lo que es el derecho de comunicación pública, que es el derecho a dar acceso a la obra a una pluralidad de personas. Y por último, el derecho de transformación, que permite traducir o adaptar la obra a, pues eso, a otros idiomas o adaptarlo a otras necesidades o a otros contextos. Los derechos patrimoniales, los derechos morales son derechos que son personales, son irrenunciables y son intransferibles. Yo no puedo renunciar ni puedo transferir lo que es la paternidad o la autoría de mi obra, ¿no? Si es un derecho que voy a tener yo siempre mientras viva. Permanecen en el tiempo, como por ejemplo del paquete de derechos morales, pues permanecen en el tiempo siempre lo que es la paternidad y la integridad, ¿no? El derecho a que mi obra se mantenga íntegra y no sea transformada o deformada. Otros derechos, lógicamente, desaparecen cuando desaparece el autor, como el derecho a acceso, lógicamente ya no se puede ejercitar, otro tipo de derechos morales que desaparecen con la persona, ¿no? Y después están los derechos patrimoniales que están limitados en el tiempo. Los derechos patrimoniales en España duran durante toda la vida del autor y luego 70 años más después de su fallecimiento o de su declaración de fallecimiento. Son derechos que son transferibles, pueden cederse a terceros o pueden venderse y como por ejemplo se pueden ceder a particulares, a empresas, a editoriales, a plataformas y bueno, lógicamente, al cederse a terceros no siempre los conserva el autor, ¿no? Pueden tener los derechos morales
los puede tener el autor y los derechos patrimoniales pues estar en manos de un tercero, ¿no? Y bueno, estos derechos patrimoniales son al final los que nos permiten licenciar, los que nos permiten vender un libro o cobrar cuando se expone en el cine, por ejemplo, una película. Como os he comentado, los derechos de explotación están vigentes, permanecen durante toda la vida del autor y 70 años después de lo que es la muerte del autor o su declaración de fallecimiento. Este plazo de 70 años empieza a contarse desde el 1 de enero del año siguiente al que el autor fallezca, ¿no? Si el autor fallece en marzo del 2025, pues el 1 de enero del 2026 empezaría a contar los 70 años. Una vez que transcurre estos plazos, las obras pasan a ser de dominio público. ¿Qué significa esto? Que las obras ya, cuando están en el dominio público, pueden ser explotadas sin autorización ya, no necesitan pedir la autorización ni la licencia, siempre que se respeten estos derechos morales de integridad y de paternidad, ¿no? Del autor. Eh, Citar en un momento dado al autor de la obra. Las obras que son anónimas o seudónimas, los 70 años empiezan a contar desde que se divulgan de manera lícita la obra. Cuando se trata de una obra colectiva, los 70 años empiezan a contar desde que esta obra colectiva se divulga también lícitamente. Y cuando se trata de obras en colaboración, los 70 años empiezan a contarse desde son 60 años contados desde que muere o fallece el último de los autores que ha colaborado en esa obra en cuestión. Y bueno, decir también que estos derechos de los que hemos hablado, estos derechos de explotación, no son derechos absolutos, ¿no? Sino que tienen determinadas limitaciones en las que no es necesario pedir el permiso del autor en cuestión y se pueden utilizar las obras sin pedir este permiso y sin que ello suponga una infracción normativa, ¿no? Y estos límites lo que buscan en un principio es lo que es equilibrar lo que es el interés individual del creador de la obra con el interés público que tenemos todos en general a acceder a la cultura, a la educación y a la información. Entonces, bueno, estas limitaciones que ahora os voy a continuación, os voy a exponer algunas de ellas, cuáles son, lo que permiten al final es eso, usar las obras sin necesidad de pedir permiso, bajo unas condiciones específicas y deben interpretarse siempre en el sentido más favorable al autor y que no atenten contra lo que es la explotación normal de la obra y que no cause ningún tipo de perjuicio injustificado en los intereses legítimos del autor. Algunas de estas limitaciones pues, se componen del derecho de cita y reseña, que al final el derecho de cita o de reseñas es lo que nos permite reproducir fragmentos de una obra que ya se ha divulgado, pero siempre que exista una literalidad y se indique la fuente de la que procede y el nombre del autor. Y bueno, se permite para fines de análisis, comentarios, juicios críticos o fines docentes o de investigación. También se permite, existe la limitación a estos derechos de autor siempre que sea un uso privado, o sea, que hagamos una copia o una reproducción para lo que es un uso personal y que no vaya implícito o que no implique un ánimo de lucro. También en el caso de parodias o caricaturas, porque se entiende que estas parodias o caricaturas constituyen también una expresión legítima de creatividad para uso educativo o académico, científico, para trabajos o artículos de actualidad, siempre también que se cite la fuente y el autor, o por ejemplo en temas de seguridad pública o procedimientos judiciales en lo que sea necesario, pues citar o reproducir estas obras de autor sin infracción de derecho. Y bueno, con esta exposición un poco general de lo que son los fundamentos, los principios generales de lo que es el derecho de autor y los distintos derechos que constituyen
estos derechos morales y estos derechos patrimoniales que constituyen lo que son los distintos paquetes que están dentro de lo que llamamos derechos de propiedad intelectual, pues cerramos un poquito el primer bloque de general de fundamentos de la propiedad intelectual. Y ahora vamos a pasar a lo que es ya la propiedad intelectual en lo que estamos ahora en nuestros días, ¿no? Lo que constituye la propiedad intelectual llevada a los entornos digitales en los que nos movemos actualmente. Lo primero que hay que decir, bueno, que como ya todos sabemos, estamos en un mundo hiperconectado y cada segundo que pasa se están compartiendo millones de imágenes, de textos, de vídeos, ya sean en redes sociales, en distintas plataformas o en cualquiera de los entornos virtuales en los que estamos, ¿no? Esto por un lado, sí que es verdad que crea muchísimas oportunidades para cualquier autor novel que surja de darse a conocer, de, con muy pocos medios de dar a conocer su obra, pero también es verdad que facilita mucho lo que es la infracción de los derechos de propiedad intelectual, ¿no? Porque se pueden copiar, modificar y difundir obras de manera ilícita, mm, con muchísima facilidad sin que el autor sea consciente de ello y que al final esto pone a prueba todo lo que son los mecanismos de la propiedad intelectual en el sentido más tradicional que hemos venido viendo, ¿no? Al final, los fundamentos de la propiedad intelectual en la nueva era y en el nuevo entorno digital siguen siendo los mismos, pero sí que es verdad que ahora todo este mundo y todo este entorno digital está trayendo nuevos interrogantes y nuevos desafíos y nuevos retos a los que nos estamos enfrentando y a los que se está enfrentando pues la normativa y todo lo que es el entorno judicial y jurisprudencial, ¿no? El primer problema y más grave problema que tenemos ahora mismo es la falta de armonización en el entorno europeo que exige en torno al derecho de propiedad intelectual. Ahora mismo cada Estado europeo tiene su propia regulación, ¿no? Y esto va un poco en contra de lo que actualmente está sucediendo, lo que se está dando en Europa, ¿no? Ya habéis visto que tenemos un reglamento de protección de datos que es común para todo el entorno europeo. Ahora recientemente ha salido también el reglamento de inteligencia artificial, que igualmente armoniza y es un reglamento común para todos los países europeos. Además, en Europa se está optando por esta vía, por este instrumento que es el reglamento, que tiene una transposición directa en todos los países europeos, quiere decir que no tiene que haber una norma interna que lo adapte o que lo lleve al cumplimiento del Estado, sino que el reglamento es directamente aplicable en todos los estados, con lo cual eh, ya hay mucha normativa armonizada, pero en el tema del derecho de los derechos de propiedad intelectual, de la normativa de propiedad intelectual, aún no hay una normativa que lo armonice todo, ¿no? Entonces, cada estado tiene su propia legislación y muchas veces nos encontramos que lo que en un estado está permitido, pues en otros estados no lo está, ¿no? Entonces, esto crea, lógicamente, en el entorno crea muchísima inseguridad jurídica. Eh, Sobre todo en un entorno ya tan digital y tan globalizado como en el que estamos actualmente. Por otro lado, es verdad que las nuevas tecnologías están creando nuevos contextos y nuevas problemáticas y nuevos debates que es necesario también actualizar, ¿no? La normativa de propiedad intelectual se nos está quedando bastante obsoleta en relación con los nuevos desafíos y con los nuevos retos que nos plantean las nuevas herramientas y los nuevos instrumentos digitales que estamos utilizando ahora mismo en la actualidad. En este sentido sí que es verdad que desde la Unión Europea se han trabajado y se han lanzado distintas directivas y normativas que buscan un poco, pues esto que estamos diciendo, ¿no? Armonizar un poquito lo que es el mercado y proteger un poco lo que es el mercado único digital. La normativa o la directiva más reciente, la de 2019-790 sobre derechos de autor, y que bueno, establece unos mínimos o
unos mínimos para los distintos estados que se debe de cumplir en relación a los derechos de propiedad intelectual en todos los estados, ¿no? Y esta directiva al final tiene como objetivo eso, actualizar un poco lo que son las leyes para el entorno digital, garantizar una mayor protección o una mejor protección para los autores y artistas y facilitar un poco lo que es el acceso y el intercambio de contenidos en línea en toda la Unión Europea. Aún así, ya os digo que estas directivas se nos quedan todavía muy cortas y que se echa en falta un, un instrumento, una armonización y una normativa común para todos los estados europeos, de la Comunidad Económica Europea. Y bueno, pasamos al primer gran reto que tenemos en relación a la propiedad intelectual, ¿no? Lo que es propiedad intelectual versus herramientas de inteligencia artificial. En relación con las herramientas de inteligencia artificial nos encontramos, bueno, dos retos en relación con lo que es la propiedad intelectual. Por un lado tenemos los inputs, o lo que se denomina o lo que son las entradas a las herramientas de inteligencia artificial, lo que es la introducción de obras que pueden estar protegidas con derechos de autor o que en muchos casos están protegidas con derechos de autor, que se están utilizando para entrenar estas herramientas de inteligencia artificial. Y por otro lado está lo que son las salidas, ¿no? Lo que nos devuelve esa herramienta de inteligencia artificial. ¿Quién sería el autor de esas obras que se crean a través de estas herramientas de inteligencia artificial y cómo se pueden proteger o si realmente estos outputs o salidas de estas herramientas en un momento dado pueden estar infringiendo también lo que son las autorías o los derechos de autor o los derechos de propiedad intelectual de los que hemos hablado en esencia. En este sentido, y para empezar un poco con lo que es eh, el desglose de lo que es la entrada y la salida de la herramienta, vamos a empezar hablando un poco de la problemática que se nos da o los retos que se nos da o los debates que tenemos abiertos en relación con lo que son las entradas de obras protegidas o que tienen derecho de autor todavía en lo que es la herramienta de inteligencia artificial, ¿no? Está claro y todos sabemos que los sistemas de IA precisan cantidades enormes, cantidades ingentes de datos para lo que es su entrenamiento. Y bueno, también sabemos que desde hace muchos años se están utilizando muchas obras en cantidades masivas para entrenar estos modelos de software de inteligencia artificial generativa. Estas obras están protegidas, muchas de ellas con derechos de autor, y para estos entrenamientos la realidad es que no se ha pedido esos derechos de autor y no se han pedido esas licencias, no se han licenciado y se han estado utilizando para entrenar estos software o estas eh, herramientas de inteligencia artificial. En este sentido, desde Europa y de esta directiva de la que os he hablado antes, creó un límite más o una limitación más, una excepción a lo que eran los derechos los derechos patrimoniales protegidos por derechos de autor, ¿no? Y es lo que se denomina o lo que se llama minería de textos y datos. La minería de textos y datos, al final lo que pretende un poco, aquí se creaba también un conflicto, ¿no? Que era, por un lado si tenemos toda esta protección y aplicamos todo lo que es la normativa de protección de datos al entrenamiento de las herramientas de inteligencia artificial, nos encontramos con que estamos un poco, podemos, digamos, limitar o obstaculizar lo que es la investigación, el desarrollo y la innovación en lo que son el desarrollo de este tipo de herramientas y de este tipo de software de inteligencia artificial, ¿no? Entonces entraba un poco en colisión lo que son los derechos de propiedad intelectual con ese derecho a investigar, a innovar y a desarrollar este tipo de herramientas de inteligencia artificial generativa
que luego también es verdad que nos aporta muchos avances pues, desde el punto de vista científico, de investigación, médico, y bueno, había que establecer un equilibrio. Ese equilibrio o esa excepción, la directiva europea la ha encontrado en lo que es la minería de textos y datos, que al final minar se trata de un proceso tecnológico que permite tratar grandes datos o grandes conjuntos y cantidades de información, de datos y de textos en formato digital, pero con el fin única y exclusivamente de adquirir por parte de estas herramientas nuevos conocimientos, mmm, analizar o descubrir nuevas tendencias y crear nuevos patrones. Esta excepción funciona bueno, se recogen los artículos 3 y 4 de la Directiva Europea y en Estados Unidos ya existía esta excepción de minería de textos y datos, pero ellos lo llaman o lo denominan como uso lícito, ¿no? Lo que es un uso lícito de este tipo de entrenamiento para, para eso, para facilitar que la herramienta pues se innove, se cree y se pueda desarrollar, ¿no? Esta excepción de minería de textos y datos es obligatoria en investigaciones científicas, o sea, funciona de manera de por sí en investigaciones en universidades, en bibliotecas y en instituciones públicas que no tengan ánimo de lucro, y les permite a este tipo de instituciones lo que es minar y entrenar software de inteligencia artificial de manera libre, siempre que, lógicamente, a ese contenido con lo que lo están entrenando hayan tenido, lo hayan adquirido de manera lícita, ¿no? Si lo están entrenando con libros o con bases de datos, que tengan estas bases de datos licenciadas, o que estos libros hayan sido comprados, no hayan sido, digamos, adquiridos de forma pirata, ¿no? Entonces, en este sentido, sí. Esta excepción, lógicamente, no vale para empresas privadas que se dediquen a desarrollar IA, pero con un alcance comercial, ¿no? Con una finalidad comercial. Y después está la excepción también de minerías y datos, que se aplica para cualquier persona o empresa que lo utilice de forma particular, no con un fin comercial, siempre y cuando no tenga una excepción de opt-out, que le llaman, que es que el titular del derecho o el autor de la obra no le haya puesto esta limitación, ¿no? Que diga que no permite que con su obra se lleve a cabo entrenamiento de inteligencia artificial. Esto solo funciona en el entorno de particulares o empresas, y no funciona esta limitación, o sea, este derecho del autor de decir que no quiere que se entrene, no funciona cuando se trata de fines de investigación científica en este otro contexto de universidades y bibliotecas que no tengan ánimo de lucro y que al final vaya destinado a eso, a lo que es investigación y a lo que es otro tipo de análisis de lo que es y otro tipo de finalidad que lógicamente no es comercial. Mm, Aquí entonces es donde surge realmente el conflicto, ¿vale? No sabemos si realmente eh, los autores, por un lado, cuando se están entrenando estos sistemas de inteligencia artificial, si realmente se está utilizando la minería de textos y datos o un uso ilegítimo de esto en este contexto al entrenar estas herramientas, o si en un momento dado se están infringiendo derechos de propiedad intelectual. ¿Por qué surge este conflicto? Porque en teoría, cuando tú estás utilizando todas estas obras o todos estos datos para entrenar a la inteligencia artificial o el software en cuestión, lo que puede hacer con ellos es eso, hacer una minería, analizarlos, utilizarlos para crear otro tipo eso para avanzar científicamente, para que la herramienta se desarrolle, pero lo que no puede es lo que ya está o lo que ya ha pasado, que es que en la salida en este output se estén reproduciendo básicamente lo que es la obra en sí, ¿no? Porque una cosa es minar, que sería esa técnica, aprender de esa obra sin mostrarla, y otra cosa es lo que es reproducir o que luego la herramienta te devuelva
una copia o una reproducción de lo que le has introducido, digamos, para el análisis y el aprendizaje. Entonces, bueno, surge muchísimo conflicto entre los autores y las tecnológicas y entre ellos nos encontramos estos conflictos. Ahora mismo se están dando en Europa, ahora los analizaremos, pero sobre todo empezaron en el 2023 en Estados Unidos y bueno, hay casos que han sido los casos más llamativos o que son de dominio público, son en principio el caso denominado del New York Times, ¿no? Que en el 2023 el periódico americano New York Times demandó a Meta y a OpenAI, no a Meta, a OpenAI y a Microsoft porque, bueno, se estaba la herramienta, las herramientas de ChatGPT estaban devolviendo fragmentos y artículos enteros, básicamente artículos copiados de lo que era el New York Times, ¿no? Entonces, claro, el New York Times decía o dice en las demandas que ha interpuesto contra OpenAI, contra Microsoft, pues su argumento es que esto no es una minería, no están utilizando, no es un uso legítimo, ¿no? No están utilizando sus artículos para entrenar y para analizar y para sacar otro contenido, ¿no? Y para desarrollar o innovar en lo que es la herramienta, sino que al final están reproduciendo sus artículos y le están causando un gran perjuicio patrimonial a lo que es el New York Times, porque ya el público no acude a sus periódicos, no acude ni a la compra de sus periódicos ni al periódico digital, ¿no? Ni a verlo digitalmente, sino que al final acudía a las herramientas de guía para informarse de los artículos que realmente eran autoría de la editorial. Y lógicamente sin haberlo licenciado y sin haber pedido ningún tipo de permiso para realizar este tipo de temas, ¿no? Eh, este caso que está judicializado en Estados Unidos, ya hubo una primera resolución de primera instancia del jugador de allí americano en el que no le daban la razón al New York Times, se la daban a OpenAI y a Microsoft, pero sin entrar en si realmente esta reproducción que se estaba produciendo infringía o no los derechos de autor o era un uso legítimo, sino que simplemente la sentencia lo que incidía es que el New York Times no había logrado acreditar o no ha logrado acreditar el perjuicio económico o el perjuicio patrimonial que esto le está causando. Entonces, amparado en esto, no ha entrado en resolver realmente si hay una infracción de los derechos de autor que no está excepcionada en este uso legítimo y le ha dado la razón de momento a OpenAI y a Microsoft. Sí es verdad que esta sentencia está recurrida y se está a la espera un poco de ver qué sucede y en qué sentido se pronuncia una segunda instancia. Igualmente es el caso de Getty Images, que bueno, esto es una plataforma o una que es contenido fotográfico y bueno, el ChatGPT estaba reproduciendo imágenes que tenían incluso la marca de agua de Getty Images, ¿no? Y bueno, pues también ha demandado basándose en lo mismo, ¿no? Que realmente aquí no había un uso legítimo, sino que lo que se estaba infringiendo, no había esta excepción de uso legítimo, sino que se está infringiendo los derechos de autor o la titularidad, los derechos de propiedad intelectual de esta empresa, puesto que realmente las imágenes están saliendo, bueno, hasta con la marca del agua, ¿no? De la empresa. Eh, Actualmente hay bastante demandas en Estados Unidos sobre este mismo tema, ¿no? Hay una actriz que se llama Sarah Silverman que también ha demandado a Meta en este caso sí a Meta y a OpenAI por igualmente haber ingerido obras suyas y está reproduciéndolas a través de herramientas de inteligencia artificial. También hay un grupo de novelistas una asociación de novelistas americanas, entre las que está John Grisham, que es muy conocido,
y que también tiene planteada una demanda contra herramientas de inteligencia artificial por estar reproduciendo contenidos de sus obras de manera ilegítima, ¿no? Todo esto ahora mismo no se ha resuelto, estamos un poco a la espera de ver cómo se resuelve, porque muchas demandas es verdad que no llegan a sentencia porque al final las tecnológicas acaban llegando a acuerdos con los autores y, bueno, o indemnizándola o pagándole, licenciándole sus derechos y muchas de estas demandas que se han judicializado no terminan y no tenemos jurisprudencia en ese sentido, pero sí que es verdad que estamos a la espera de otros pronunciamientos para ver un poco en qué sentido se van a pronunciar los tribunales o las autoridades americanas y un poco ver un poco por dónde va esta tendencia en relación a los derechos de autor. Antes de pasar a... Esto es lo que está pasando ahora mismo en relación a propiedad intelectual y la excepción de uso legítimo en Estados Unidos, ¿no? En Europa tenemos también dos sentencias muy recientes, concretamente del tribunal alemán, del tribunal en Alemania. Una es una sentencia que se pronunció el 27 de septiembre de 2024 por el Tribunal de Primera Instancia de Habsburgo y en este caso esta demanda enfrentaba por un lado a un fotógrafo y por otro lado a una empresa, a una entidad, a una tecnológica de inteligencia artificial que se llamaba o que se llama Lion, que es una entidad que está inscrita como entidad sin ánimo de lucro, que se dedica a la investigación tecnológica y, eh, y que centra su actividad en creación de conjuntos de datos, ya sean textos o imágenes, para entrenar modelos de inteligencia artificial, pero al final estos modelos de inteligencia artificial sí es verdad que son comercializados, ¿no? Entonces, la controversia ha surgido porque hay una reproducción no autorizada de imágenes que son propiedad de este fotógrafo y estas imágenes surgen dentro del conjunto de datos o de los hiperenlaces que está generando estas herramientas este software o estas herramientas de inteligencia artificial que ha creado esta herramienta o esta entidad que se llama Lion. El demandante, el fotógrafo, lo que dice que se están infringiendo sus derechos de autor porque no están aplicando, no sirve aquí la excepción de minería de datos que establece el derecho europeo, ya que, bueno, lo que estamos diciendo aquí realmente su fotografía no están sirviendo para análisis o para entrenamiento o para minar, sino que realmente sus fotografías se están reproduciendo a través de estos software de inteligencia artificial, ¿no? Y bueno, en principio aquí ya sí hay esta sentencia, este pronunciamiento de septiembre del 2024 en el que el tribunal ha concluido que sí se da la excepción de minería de datos y porque considera que la creación del conjunto de datos para el entrenamiento de estos sistemas de IA sí están enmarcados dentro de lo que es el contexto de investigación científica. Y esta sentencia sí que es verdad que es un poco contradictoria porque dice que sí se han infringido los derechos de autor, pero que esa infracción está dentro de esta excepción y que al estar enmarcada dentro de este contexto científico de investigación se puede considerar que se excepciona o que está excepcionado esta infracción del derecho de autor, ¿no? Y digo que es un poco contradictoria porque si realmente exige, o sea, existe excepción, no existe infracción en sí del derecho de propiedad intelectual, ¿no? Pero bueno, esta sentencia, si bien no da un poco o es negativa en relación con lo que es los derechos de autor ahora mismo, sí que es verdad que hemos tenido una sentencia también muy reciente, también alemana, eh, ha salido hace muy poquito, concretamente el 11 de noviembre de este mes del 2025, que constituye un fallo realmente histórico en lo que es la jurisprudencia europea, en que el tribunal alemán
le da la razón al autor, ¿no? En este caso lo que se enfrentaba en la audiencia de Múnich, donde se pronuncia esta sentencia, y en este caso se enfrentaba a lo que es un autor de derecho musical, un compositor, ¿no? Y ha demandado a través de la Sociedad de Reproducción y Difusión Musical de Alemania por utilizar OpenAI, textos de canciones que estaban registradas por esta asociación, estaban registradas con derechos de autor y han sido utilizadas en concreto por ChatGPT para entrenar a la inteligencia artificial, pero sí que es verdad que luego ChatGPT ha reproducido estos textos de estas canciones, ¿no? Entonces, bueno, OpenAI dice, el argumento de OpenAI es que realmente ChatGPT no memorizaba los textos almacenados, simplemente los minaba, pero sin embargo los textos tal cual de estas creaciones musicales se estaban reproduciendo o estaban saliendo en el OPA, la salida de lo que era la herramienta, ¿no? Entonces, bueno, el tribunal de la audiencia de Múnich ha dado la razón a la Sociedad de Autores Alemana, de Musical Alemana, y ha dicho que realmente aquí no se estaba dando lo que es la minería de datos, no se estaba dando la excepción y por tanto ha condenado a OpenAI por infringir lo que es los derechos de autor, ¿no? Esta sentencia la verdad es que es bastante interesante, no es aún firme, puede ser todavía apelada por OpenAI, pero sí que es verdad que, bueno, que sienta un poco de precedente en relación con esta problemática que hay ahora mismo con el entrenamiento de las herramientas o sí, de los software con textos, con datos, con obras en general que gozan de protección o de derechos de autor, ¿no? Y bueno, como os digo, ahora mismo es todo el derecho es jurisprudencia que se está creando, que todavía no está consolidada. Tenemos sentencias contradictorias, ¿no? de los mismos estados. Y bueno, estamos todos un poco pendientes de qué es lo que se va dictaminando y qué, porque al final esa jurisprudencia pues, nos va a servir también para lo que es actualizar y crear una vez que se vaya consolidando, pues crear la normativa en torno a este tema. En relación con esto también deciros bueno, que en el 2024, como sabéis, se publicó el Reglamento de Inteligencia Artificial y en el Reglamento de Inteligencia Artificial que está entrando en vigor de manera escalonada, pero bueno, ya contiene, ya prevé en protección de estos derechos de autor o a la vista de esta problemática, bueno, pues ha creado una serie de obligaciones a cargo de los sistemas de inteligencia de las empresas que aplican o que comercializan sistemas de inteligencia artificial de propósito general y estas obligaciones consisten en una obligación de transparencia, ¿no? E imponen a estas empresas la obligación de elaborar y publicar un resumen detallado del contenido que se está utilizando para el entrenamiento de las inteligencias artificiales, ¿no? Eh, Antes del reglamento de inteligencia artificial, las tecnológicas no estaban obligadas o no facilitaban, no tenían esta obligación de transparencia y si te decían, no sabíamos realmente cómo se estaba entrenando estos sistemas ni qué se estaba utilizando, ¿no? Sí que es verdad, porque realmente, salvo que la herramienta te devuelva el texto, como decíamos, con el New York Times, que salga los párrafos enteros, o como la empresa de fotografía, que salga con la marca del agua, o que salga la imagen reproducida en la salida de la herramienta, es muy difícil de saber o de acreditar con qué obras se está entrenando estos software, ¿no? Entonces ya el reglamento de inteligencia artificial, en previsión de esto, pues viene con esta obligación que ya es aplicable desde agosto de este año, de 2025, de que las tecnológicas, por transparencia, pues publiquen y digan con qué obras se está entrenando.
Y por otro lado, también le impone la obligación de respetar el copyright de los autores, los derechos de autor, e implementar directrices que permitan detectar y respetar cuando hay un contenido protegido y respetar pues esos derechos de los que hemos hablado antes del autor de poner este opt-out, de decir que no quieren que en un momento dado su obra sirva para entrenar herramientas de inteligencia artificial. Y bueno, eso es un poco la polémica o el debate que tenemos en relación con lo que son las entradas a las herramientas de inteligencia artificial con obras de protegidas, ¿no? Lo que es, digamos, eso, los entrenamientos, el problema que suscita el entrenamiento de la herramienta. El otro problema está desde el punto de vista de las salidas, ¿no? Eh, la polémica surge bueno, en relación con quién es el autor de la obra que genera la herramienta de inteligencia artificial, de la obra que genera el software, y si se pueden proteger o no las obras que creen las inteligencias artificiales, ¿no? Estas obras que generan estos software, si pueden ser objetos de protección o no pueden ser objetos de protección. Como ya os avancé al principio, cuando hablábamos de los fundamentos del derecho de autor, que os digo que son plenamente aplicables a todo lo que es y trasladable a lo que son las herramientas de inteligencia artificial, para que haya una autoría, para que haya unos derechos de propiedad intelectual, el autor es necesariamente que tiene que ser una persona natural, una persona física, el que cree esa obra, esa creación artística o esa creación científica. Y no hay excepciones, o sea, no está, o sea, no es, los derechos de autor son de personas físicas, no pueden ser de una máquina. Tiene que ser, como os digo, la persona física la que cree esa obra literaria, artística o científica. Tiene que ser siempre atribuida a un humano. ¿Qué pasa aquí? Bueno, pues que realmente hay veces que realmente es muy difícil de dilucidar si la obra es propia de un autor, la ha creado el autor o la ha creado una herramienta de inteligencia artificial, ¿no? Imaginaos un texto generado por inteligencia artificial, ¿no? Salvo que haya, que también habrá ya herramientas que detecten cuando la obra es puramente de inteligencia artificial, si se le cambian determinados giros o se ajusta un poco, mm, entiendo que hoy por hoy habría obras generadas por inteligencia artificial que sí podrían pasar por atribución, por ser atribución humana, ¿no? Que yo puedo decir, oye, esta obra la he creado yo y ser muy difícil de acreditar si la he creado yo o la ha creado la herramienta, ¿no? Esto sucede pues con temas con ciertas herramientas, ¿no? En el caso hablamos de una obra literaria, de un texto, de un artículo, ¿no? Que en un momento dado puede ser difícil ahí acreditar si el autor es la máquina o el autor es una persona física. Hay lógicamente otras herramientas que es más fácil de detectar, ¿no? Imaginaos una herramienta de un Midjourney, una herramienta de creación de una pintura, ¿no? O de una imagen fotográfica. Pues sí que es verdad que cuando yo a una herramienta le traslado una serie de prompts o de instrucciones para que cree un dibujo, eh, hay poca intervención humana hay, ¿no? Sí que es más fácil ver que esa obra ha sido creada con esa herramienta, ¿no? Por otro lado, sí que es verdad que en la creación puede haber distintas intervenciones o distintos grados de ejecución, ¿no? Imaginaos, no es igual que un ChatGPT me cree un artículo entero a que yo sea la que cree ese artículo y lo pase por la herramienta, por ChatGPT, pues para que me haga una corrección ortográfica o para que le dé un giro eh, a determinadas párrafos que no me acaban de convencer. Bueno, pues lógicamente ahí sí hay creación humana, o sea, sí hay obra, sí hay autoría humana, sí hay derechos de protección en este caso porque la ejecución y la creatividad parten de mí.
realmente la herramienta de inteligencia artificial ha sido eso, una herramienta. La creatividad no ha sido de la herramienta, sino la creatividad ha sido mía y la utilización de la herramienta ha sido un poco para perfeccionar o para dar determinados ajustes a lo que es mi creación, ¿no? Entonces, en este caso, bueno, pues lo que decimos también va a depender un poco de la permeabilidad de la herramienta y del género creativo del que se trate, ¿no? No es igual cuando hablamos eso de obras pictóricas, obras escultóricas, obras musicales, obras literarias, el grado de sofisticación que existe ahora mismo entre unas herramientas y otras. Y bueno, aquí surge también la problemática en relación con eso, en primero distinguir hasta qué punto es generación o creación humana o ejecución y creatividad humana y distinguir un poco hasta qué punto es creación puramente de lo que es la máquina en sí, la herramienta. Eh, Otro de los debates un poco es quién sería realmente el creador o el autor de las obras generadas o que tenemos que nos traslada la inteligencia artificial, ¿no? Si realmente la obra le pertenecería a la herramienta, al software de inteligencia artificial, si la obra le pertenecería al programador o al usuario de lo que es el software, o si la obra que genera la inteligencia artificial se considera realmente una obra de dominio público que puede utilizar cualquier persona. En este sentido, parece que los pronunciamientos van un poco más por considerar estas obras que surgen de estas herramientas de inteligencia artificial como obras de dominio público que podemos explotar cualquiera de las que los creemos, ¿no? Yo creo un texto, un cuento, imaginaos, yo creo un cuento ahora mismo con una herramienta de inteligencia artificial en el que digo, oye, genérame un cuento en el que hay una vaca o un paisaje y y que se desarrolla en Galicia y creo que quiero que sea un cuento infantil. El ChatGPT o la herramienta que se utilice me hace todo, me genera totalmente el cuento. Aquí no hay autoría humana porque yo he dado una serie de instrucciones, pero la creatividad ha sido de la máquina. Pero parece ser que yo sí puedo en este sentido o los pronunciamientos van porque este cuento que me ha generado la inteligencia artificial y de hecho se está haciendo y se está haciendo, yo lo puedo explotar, yo lo puedo vender, yo lo puedo bueno, pues utilizar para explotar esa obra, ¿vale? Lo que no podría es registrar esa obra a mi nombre porque no la he creado yo, ¿vale? En este sentido también hay que tener un poco en cuenta, según la herramienta que se utilice, las condiciones y términos que, que tiene esa herramienta, lo que estamos firmando, ¿no? Cuando utilizamos la herramienta en cuestión. Y en este sentido os traigo, por ejemplo, el ejemplo de Midjourney, que dentro de sus términos y condiciones, pues tiene aquí ya atribuido lo que es los derechos de contenido, ¿no? Y dice que los derechos y obligaciones, en derechos y obligaciones dice que en este sentido, que el que genera o que utiliza la herramienta para crear una obra es propietario de ese activo que se genera y que tendrá que adaptarse a la legislación que se aplique en su país, pero que existen excepciones como que la propiedad está sujeta a cualquier obligación impuesta por esta aplicación y por los derechos de terceros, que si es una empresa o un empleado que genere más de esta cantidad económica en el año de ingresos, y tiene que estar suscrito al Plan Pro Omega para ser dueño de los activos que se generan con la herramienta de Midjourney, que se utiliza o amplía imágenes de otros, estas imágenes van a seguir siendo porque en propiedad de los autores, de los creadores originales, y que bueno, que se dirijan a abogados si en un momento dado eh, tienen algún tipo de duda en relación con la legislación o la jurisdicción que se aplica en su estado en relación a la propiedad de los activos generados por herramientas de inteligencia artificial, ¿no? También habla, por ejemplo, de la herramienta en sus términos y condiciones de la remezcla, lo que le llama remezcla o modo sigiloso, ¿no? Entonces lo que dice es que Midjourney es una plataforma, una comunidad abierta que permite
a todos los que están o a todos los que se unen a esta plataforma usar el contenido que está publicado, ¿no? Entonces, que por defecto el contenido de las obras que nosotros creamos se va a exponer públicamente y se va a poder remezclar por otros autores. En definitiva, cada herramienta que utilicemos para la obtención de una creación de un texto, un dibujo, una música, tendremos que examinar sus propias condiciones y términos que tenga para ver realmente si esa obra que voy a generar se la puede atribuir la herramienta a ella, la puede ceder a otro o realmente me va a pertenecer y yo puedo licenciarla y puedo utilizarlo, ¿no? Y todo ello para no llevarnos sorpresa y sobre todo estas políticas, es verdad, y estos términos se van actualizando, con lo cual es siempre que queramos saber un poco o que queramos estar al día, pues acceder a estas condiciones porque realmente nos van a dar mucho sentido, bueno, y para ver qué estamos firmando cuando utilizamos esta herramienta en relación a las obras que podemos crear con ella. Entonces, muy importante el, 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 el meternos en estas condiciones y en estar al tanto de lo que la herramienta haya determinado en este sentido. Eh, Por otro lado, nos encontramos ahora, pues bueno, que el contenido, que las obras o el contenido que nosotros creemos se pueden transformar de manera muy fácil, ¿no? En la era analógica, las obras siempre estaban ligadas a un soporte físico, ya sea un libro, un cuadro, pero ahora sí que es verdad que cualquier creación o cualquier obra, cualquier foto se puede divulgar con muchísima facilidad a través de los entornos digitales o virtuales. Esto nos está planteando también una serie de desafíos como son bueno, que esa facilidad en copiar o en difundir obras está dando lugar pues, a mucha piratería y a mucho uso no autorizado de las obras de autor. Y por otro lado, se nos hace muy difícil controlar el uso que le están dando a las obras determinadas o distintas plataformas, ¿no? Y bueno, os traía yo aquí el ejemplo de que cuando una fotografía se sube a Instagram, puede ser descargada en múltiples ocasiones y puede ser reutilizada en muchísimas ocasiones o utilizada con IA sin que nosotros siquiera sepamos que se está haciendo esto. Otro de los entornos digitales o virtuales donde se está dando gran problemática en relación con los derechos de autoría es en lo que son las redes sociales y las plataformas digitales, ¿no? Primero, por lo que os hablaba yo, por los desafíos que genera el perder el control realmente de nuestra obra o de nuestra creación y la facilidad que hay para difundirla, ¿no? Una vez que se cuelga en Internet, mm, cualquier tipo de creación que hayamos hecho. Eh, Cada vez que subimos un vídeo, una canción, una foto, una imagen, un texto nuestro, pues estamos creando contenido, estamos generando obras y cada vez que las compartimos o que las reproducimos o que las descargamos, estamos haciendo actos que son jurídicamente relevantes, ¿no? Estamos reproduciendo o estamos comunicando públicamente pues obras que tienen esa autoría o esa protección de lo que son los creadores. ¿Qué responsabilidad se atribuye a estas plataformas o a estos generadores de contenido? Pues bueno, en este sentido, las plataformas, como pueden ser YouTube, Instagram o TikTok, funcionan con un modelo de lo que le llamamos la responsabilidad compartida, ¿no? Y en este sentido, es el usuario de este tipo de plataformas o redes sociales el que realmente es el responsable del contenido que sube y del uso que hace de esos contenidos. Pero por otro lado, la plataforma sí que es verdad que tiene una obligación de actuar en el momento que hay una denuncia o que sospecha que puede haber una infracción de estos derechos de propiedad o de estos derechos de autor. En este sentido, bueno, esto empezó siendo jurisprudencia
en la que el Tribunal Europeo se pronunciaba cuando ya empezaron a generarse denuncias contra las plataformas, en el sentido de que los creadores exigían que las plataformas respondieran cuando hubiera una infracción de los derechos de propiedad intelectual utilizando las plataformas digitales. Y bueno, ya hay pronunciamiento, la sentencia de 16 de febrero de 2012 en el caso Neclor, ¿no? Que sí dicen que los prestadores de servicios digitales o de hosting, de alojamiento, no pueden estar controlando lo que cada persona va subiendo a la plataforma, ¿no? No puede controlar y está bloqueando este contenido, sino que debe ser el autor el que se haga, o sea, el autor, perdona, el usuario de la plataforma, el que se haga realmente responsable del contenido que sube a la plataforma en cuestión para impedir que la plataforma o que el servidor se convierta tenga que hacer estas funciones de control y puede llevar incluso a excederse en esta labor de control y bloquear contenido que en un principio igual sí puede ser lícito, ¿no? En España también tuvimos un caso de Telecinco contra YouTube, ¿no? En el que Telecinco acusaba a la plataforma YouTube de infringir los derechos de propiedad intelectual al reproducir públicamente vídeos que pertenecían a Telecinco y de los que era titular Telecinco. Esta sentencia es la de la sección 28 de la Audiencia Provincial de Madrid de 11/2014 del 14 de enero, y el pronunciamiento de la Audiencia Provincial de Madrid fue en el sentido de no culpar a YouTube y considerar, bueno, pues lo mismo que estaba diciendo el Tribunal Europeo, ¿no? Que al final YouTube es un mero intermediario en lo que es el servicio de alojamiento y que no puede estar obligado a controlar previamente el contenido, la licitud del contenido que vamos alojando o vamos subiendo a la plataforma. Pero sí que es verdad que tiene una obligación de colaborar con el titular de los derechos de autor, con el titular al que le pertenece la propiedad intelectual, para retirar esos contenidos o bloquearlos una vez que identifique esa infracción o que le sea denunciada o que le sea comunicada y compruebe que realmente se está produciendo ese tipo de infracción. Y en este sentido, pues sí que es verdad que ya tenemos también normativa, como es la Ley de Servicios Digitales, el Reglamento de la Unión Europea 2022/2065 del Parlamento Europeo, y que ya sí que introduce esta regulación. Esta normativa es también realmente muy reciente, pero sí introduce esas obligaciones que tienen las plataformas de implementar sistemas que permitan a los usuarios notificar y denunciar con mucha facilidad cuando haya un contenido que sea ilícito. Y también les obliga a actuar eliminando estos contenidos ilegales una vez que los detecte o que se denuncien y vean que sí tienen visos de constituir infracción. Y por último, que ser transparente en lo que es la moderación de contenido, ¿no? Pues en sus políticas de privacidad y en sus avisos legales, pues contener avisos de que no se pueden subir o almacenar o utilizar contenido que pueda pertenecer a otro autor o que pueda tener estos derechos de autor, ¿no? Informar y ser transparente en relación a lo que constituye una infracción de los derechos de autor para que el usuario de estas plataformas pues también tenga ese conocimiento de ese derecho y de esas infracciones que se pueden producir, ¿no? Y esta normativa, pues igualmente que le impone estas obligaciones a las plataformas, le impone una responsabilidad al usuario de responsabilizarse de ese contenido que sube y, bueno, responder si en un momento dado comete algún tipo de infracción en la, en la utilización de un contenido que no le pertenece. En igual sentido ya, pues se ha pronunciado, ha legislado o ha regulado lo que es la directiva de comercio electrónico. En definitiva,
todo lo que son estas plataformas y estos servicios digitales sí que no tienen esa obligación de vigilancia, digamos, pero sí que tienen una obligación de tener herramientas que permitan a los autores fácilmente denunciar y si os metéis en cualquier tipo de esta plataforma veis que de manera muy fácil se puede, bueno, en Instagram se puede denunciar contenido que creamos que es ilícito o ilegítimo, igual en YouTube contiene una serie de formularios para que pinchas y enlaces directamente tienes el formulario para poner la denuncia y bueno, igual en todas las plataformas, ¿no? El facilitar al autor que rápidamente pueda denunciar cuando considere infringido. También en el caso de YouTube tiene una herramienta, creo que se llama It Content o algo, que permite, que pone también a disposición de los autores, que les permite en un momento dado rastrear si se está para averiguar o si realmente se está dando o se está reproduciendo contenido de él que está infringiendo sus derechos, ¿no? Entonces también ya se están poniendo en el mercado o estas plataformas están habilitando también herramientas que permitan a los autores un poco pues hacer esa investigación o ese rastreo para realmente comprobar o ver si sus derechos se están infringiendo o no en este tipo de plataformas. Y bueno, ya una vez hablado o ya pasado el bloque un poco de general de lo que son los derechos de propiedad intelectual y una vez pasado también el bloque de los debates, los desafíos o los retos ahora mismo que se nos están produciendo o que se nos están generando en estos entornos digitales en relación con el uso de inteligencias artificiales en los entrenamientos de datos y en la reproducción de obras y cómo está ahora mismo la legislación pues, en relación con las plataformas, de quién es un poco la responsabilidad cuando se infringen los derechos de autor y qué incumbe a la plataforma y qué incumbe al usuario, pues vamos a pasar un poco a ver cómo se pueden proteger o cómo podemos proteger los derechos de autor, ¿no? Nuestra autoría. Como hemos visto en un principio, y repito, porque es importante, el derecho de autor surge automáticamente en el momento que creamos la obra. No necesitamos registrarla ni necesitamos ningún tipo de nada para ser considerados como autor y que nos pertenece la obra. No es obligatorio registrarla para que tengamos ese paquete de derechos, ¿no? Que hemos hablado antes, de derechos morales y de derechos patrimoniales. Nos pertenecen por el mero hecho de ser los creadores de estas obras. Sin embargo, sí que es verdad que lo que es el registro de una obra o de una creación nuestra, lo que nos aporta es seguridad jurídica y nos permite en un momento dado, eh, nos facilita lo que es probar que esa obra somos los autores si se da cualquier tipo de conflicto con otra persona que esté reclamando la autoría de obras que puedan ser nuestras o que puedan ser similares un poco a la nuestra o que puedan haber sido reproducción de lo que es la nuestra, ¿no? Entonces, sí que es verdad que en el entorno digital es muy importante contar con pruebas sólidas sobre la autoría, porque al final va a ser esencial si se genera, lo que hemos dicho, cualquier tipo de conflicto para probar y para poder acreditar que la obra en sí somos los creadores y que por tanto somos los titulares de esos derechos que hemos estado hablando, ¿no? Existen distintas formas de acreditar que una obra es titularidad nuestra o es creación nuestra y, bueno, la principal o la más que conocemos todos es lo que es el registro oficial de propiedad intelectual, ¿no? La Oficina de Registros de Patentes y Marcas, donde, bueno, registran esa obra o esa creación nuestra eh, y podemos acreditar con ello ya que la obra no nos pertenece. Como he dicho, el registro no es constitutivo, o sea, puede ser que haya un autor, se puede dar el caso de que un autor, o sea, de que una persona que no sea autora registre precisamente una obra que pertenece, la autoría de otro, pues a lo mejor para
generar ese registro oficial a su favor y que si en un momento dado se le reclama pueda utilizarlo. Pero si el autor original es capaz de acreditar que la creación es suya, lógicamente va a prevalecer esa autoría sobre el registro. Pero ya os digo que es una herramienta bastante útil en caso de conflicto para como un elemento más probatorio de que la obra es nuestra. Por otro lado, hay ya registros digitales privados, ¿no? Ya se están utilizando servicios que ponen sellos de tiempo, hojas digital o incluso lo que son blockchain para, bueno, pues para certificar de manera y para acreditar, para utilizar como mecanismo acreditador igual de que esa obra no, nos pertenece, ¿no? Entonces, bueno, estos servicios o estas herramientas también están a disposición de los distintos autores que también pueden recurrir a ellas como elementos probatorios a favor de estas autorías. Y por último, lógicamente, pues las pruebas personales, ¿no? Las de toda la vida, pues el guardar esos borradores o los archivos, contener archivos con metadatos o poder tener, guardar o conservar los correos, las versiones iniciales, cualquier tipo de boceto o cualquier tipo de prueba física y personal que nos pueda servir en un momento dado para acreditar o para poder probar al margen de estos otros registros, pues que realmente nosotros somos los autores de esa obra y que por tanto nos pertenecen y tenemos derecho a eso, bueno, somos digamos, los portadores de esos derechos y los titulares de esos derechos de propiedad intelectual. Existen también una serie de herramientas digitales, ya no para acreditar la autoría de las obras, sino en un momento dado para proteger o para evitar que obras que son nuestras o contenido que es nuestro no se reproduzca o no se utilice sin nuestro consentimiento o sin nuestra licencia, ¿no? Y estas herramientas de protección pues van desde marcas de agua, que puedan ser visibles o invisibles, las marcas de agua que se pone en una foto o que se pone en cualquier diseño para evitar, pues eso, que esa reproducción o que cuando se reproduzca que salga esa marca de agua, ¿no? Y ya os digo que existen marcas de agua que son totalmente visibles o marcas de agua que pueden no ser percibidas, pero luego a la hora de reproducirse están ahí y bueno, disuaden a lo que otras personas de utilizar este tipo de imágenes, ¿no? Después están los metadatos, bueno, que es incluir la información del autor, la fecha, la licencia, incluso datos de contactos a través de estos metadatos, pues en fotos, en imágenes o en contenido digital, para evitar que, bueno, cada vez que se vaya a reproducir, pues que estos metadatos contengan esta información y sean también disuasorios de hacer un uso ilícito o ilegítimo de estas obras. Fingerprinting para crear huellas únicas de obra. Eh, lo que hablábamos antes de incluir también estas reservas de derechos en los contenidos digitales que se hagan. Sí que es verdad que estas reservas de derechos eh, eh, tienen que ser de manera que en idioma informático, digamos, de manera que sean legibles para las máquinas de rastreo, ¿no? que llevan a cabo los rastreos. Si yo escribo un artículo en un blog y me reservo mis derechos, esto no quiero que se utilice en mi artículo de blog para ningún tipo de entrenamiento ni para ningún tipo de reproducción, pues en principio si esto lo pongo de manera normal, a lo mejor pues sí que puede ser disuasorio para determinadas herramientas que puedan darle lectura a eso, pero en general
habrá muchísimas herramientas que no sean capaces de leer ese texto y porque no esté en código informático y que no lo respeten, ¿no? Habrá herramientas que sí y habrá herramientas que no. Entonces, lo suyo es utilizar un código legible para introducir o incluir este tipo de reservas de derechos que ya se está utilizando y se está haciendo por muchísimos creadores, ¿no? De web, de texto, de todo. Otro tipo de herramienta, lo que es la monitorización automática, ¿no? Lo que hemos dicho que ya tiene YouTube, ¿no? Que son pues determinadas herramientas o determinados servicios, incluso que se pueden contratar en Internet, que rastrean y que ya se utilizan para buscar que no se esté reproduciendo ningún tipo de contenido que pueda llevar, que ser tuyo o que tenga derechos tuyos, que lo rastrea en Internet y se ve que se está reproduciendo de manera ilegal, pues bueno, bloquearlo o permitir poder denunciarlo para bloquearlo y retirarlo. Y bueno, como tip práctico que incluyo aquí, que ya sí que es verdad que existen muchísimas herramientas que son asequibles y que permiten esta monitorización automática de la que hemos hablado y que nos permiten detectar si en un momento dado hay textos nuestros o hay fotos o vídeos que se están utilizando y que se están llevando a cabo sin permiso. Y entre ellas, bueno, pues pongo aquí algunas herramientas que se están utilizando en temas de fotos o en temas de textos o en temas incluso de música y que permiten esa monitorización y permiten a los autores o a los creadores pues de vez en cuando hacer ese monitoreo o ese rastreo y ver realmente si sus obras se están utilizando de manera ilícita y poder así pues denunciar este uso ilícito de sus creaciones. ¿Qué pasa si ya se lleva a cabo la infracción, ¿no? Si vemos que una obra nuestra, un texto nuestro, una fotografía nuestra se está utilizando sin permiso. Lo más importante, realmente, como en todo, es un poco actuar con un poco de método y conservar todas las pruebas de las que nos podamos de las que nos podamos valer luego si en un momento dado vamos a tener que llevar esa infracción, vamos a tener que plantear una denuncia de esa infracción, bueno, tener ese impas de prueba o ese impas de rastro para poder en un momento acreditar que hemos sido, que se ha infringido nuestros derechos, ¿no? Lo primero, lo que decimos, documentar un poco toda la infracción, ¿no? Pues desde hacer una captura de pantalla, guardar el enlace, la URL, poner la fecha y si incluso es posible, y para ir un poco más allá, generar cualquier tipo de certificado digital del contenido mediante servicios ya que existen de evidencias online, ¿no? Y ello para evitar que en un momento dado ese enlace desaparezca o esa URL desaparezca o ese contenido infractor en un momento lo quiten o desaparezca la web, bueno, pues crear esa evidencia a través de esa captura o a través de ese certificado digital, crear esa evidencia y documentar, digamos, lo que es la infracción en sí. Segundo, si es posible, pues en un momento dado contactar con el infractor bueno, pedirle que retire de manera amistosa, notificarle que se está infringiendo un derecho de autor y que lógicamente que retiren o que dejen de cometer esa infracción, ¿no? Pasa mucho y hay nos hemos encontrado que muchísimos usuarios simplemente por el hecho de ver fotos en Internet, pues consideran que ya al estar colgadas en Internet ahí no hay un derecho de autor, ¿no? Y utilizan pues a lo mejor para cualquier tipo de presentación o para cualquier tipo de un dossier publicitario que tenga, pues coge fotos que están subidas a Internet o a cualquier tipo de plataforma y las utiliza pues para su dossier o para su Instagram o, bueno, pues muchas veces esto más que mala fe, aquí hay ignorancia y basta que en un momento dado ese autor
y titular de la propiedad intelectual contacte con el infractor para que esta persona se dé cuenta de que no puede hacer esto y de manera amistosa y de manera totalmente eh, amistosa, pues retire ese contenido y, bueno, se queda ahí y no haya más problemática, ¿no? Hay otras veces que no, ¿no? Hay otras veces bueno, que son plataformas o e-commerce que están alojados en países que ni siquiera tienen garantías ni derechos, ni mucho menos garantizan las libertades y derechos de su, de sus ciudadanos, ¿no? Y que utilizan pues contenido protegido y contenido con derechos de autor a sabiendas y de mala manera y bueno, muchas veces pues con ellos ni es posible contactar o lo contactas y no es posible realmente que resolver el tema de una manera amistosa, ¿no? Entonces, bueno, si ahí sí nos sirve lo que es documentar la infracción y, y ir generando esta evidencia, ¿no? No siempre el contactar pues nos ayuda a resolver de manera totalmente arbitral el problema. Y por último también un paso importante pues notificar a la plataforma en cuestión si la infracción se ha dado en una plataforma concreta, ya sea YouTube, ya sea Instagram, ya sea TikTok, pues notificar a la plataforma como he estado comentando anteriormente, ¿no? Ya todas estas plataformas, por obligación legal, por obligación normativa, tienen que contener estos mecanismos de denuncia para bloquear o para quitar este contenido. Y, y bueno, importante pues también en un momento dado contactar con la plataforma y denunciar de manera fácil y sencilla estas infracciones. El titular del derecho de propiedad intelectual que ha sido infringido tiene una serie de derechos que puede ejercitar, que son, en un momento dado, acciones civiles por haberse vulnerado su derecho y acudir a la vía judicial para poner en valor y para hacer valer su derecho de propiedad intelectual, ¿no? En vía judicial, en sede judicial, al denunciar la infracción, se puede solicitar que se cese con la actividad ilícita del infractor y prohibir que vuelva a cometer este tipo de ilícitos. Se puede exigir también indemnización por daños materiales y daños morales, que lógicamente habrá que acreditar si al autor se le ha originado un perjuicio y un daño económico, pues, o un daño moral por la mala utilización que se ha hecho de su obra, pues lógicamente se puede acudir a la vía judicial para solicitar esta indemnización económica. Se puede solicitar también que la publicación o la difusión de la resolución judicial en medios de comunicación a cargo de la persona que ha infringido el derecho. Que ha infringido y que ha los derechos de propiedad intelectual, ¿no? Entonces, el autor puede pedir que en medios públicos, en un ABC, en un país, en determinados periódicos o en televisiones o en plataformas, se haga pública esta resolución judicial que le da la razón y que considera o que resuelve que ha habido, que se ha producido una infracción de su derecho y lógicamente estos medios de comunicación, el coste que publicar o que difundir esto en este tipo de medios va a correr o va a ser a cargo de la persona que ha infringido o de la empresa que en un momento dado ha infringido los derechos de autor. Y se puede pedir también lo que es la adopción de medidas cautelares y de protección de manera urgente, que cautelarmente y de manera urgente mientras se resuelve o no se resuelve el pleito, pues se adopten una serie de medidas, como por ejemplo eso, bloquear el contenido o quitarlo deshabilitarlo del medio en el que esté, en tanto se resuelve el pleito, en tanto dure la resolución de ese procedimiento. Contaros que los juzgados competentes en materia de propiedad intelectual a los que hay que acudir son los juzgados de lo mercantil.
Y bueno, además de acciones de responsabilidad civil, también la infracción de derechos de autor puede dar lugar a responsabilidad penal en casos graves como piratería o que haya un lucro o que haya una falsificación, pues puede generar una responsabilidad penal para los autores infractores de estos derechos o pueden derivar también en determinadas sanciones administrativas, ¿no? Por incumplimiento de las normas que propiamente utilizan los prestadores de servicios o las plataformas de servicios en relación con los derechos de autor. Y bueno, más allá de esto, pues lógicamente cualquier tipo de infracción que se genere y más en el entorno digital en el que con tanta facilidad se pueden difundir y se pueden divulgar y se pueden copiar y se pueden reproducir obras sujetas a estos derechos, los perjuicios lógicamente son muchos para los autores y para los creadores de contenido, ¿no? Desde les está perjudicando este tipo de infracciones, les está perjudicando pues desde el punto de vista, les perjudica a ellos desde el punto de vista patrimonial y desde el punto de vista económico, pero nos perjudica a todos los ciudadanos desde el punto de vista cultural, ¿no? El hecho de que existan ya tantas bibliotecas que reproducen estos o que piratean, por ejemplo, los libros que con tanta facilidad en base de datos piratas te puedas descargar cualquier tipo de libro, ya no solo es perjudicial para el autor, ¿no? Que ve disminuido para la editorial que lo contrata, ¿no? Sino que al final, si no le merece la pena al final llevar a cabo o hacer este tipo de obras, ¿no? Pues al final nos perjudicamos todo. Entonces sí que es verdad que tenemos que sensibilizarnos como usuarios y responsabilizarnos mucho de cuando utilizamos o cuando queremos acceder a contenido de autor, pues hacernos con las licencias o hacernos con comprar los originales, intentar no mm, contratar estas plataformas de servicio cuando es caso de temas de vídeo, de cine o de lo que sea, para, bueno, pues para evitar esos perjuicios de esos autores y al final que va a redundar en perjuicio de todos nosotros, ¿no? Y bueno, yo acabo un poco la jornada diciendo que, pues eso precisamente, ¿no? Que cuando protegemos nuestras obras y respetamos las obras de los demás, estamos construyendo un espacio digital mucho más justo, mucho más sostenible, mucho más humano y al final estamos creando un entorno y un espacio mucho mejor para todos nosotros porque estamos favoreciendo pues eso, lo que es la creación, lo que es la innovación y lo que es esa imaginación, esa inventiva de nuestros autores y nuestros creadores. Y bueno, hasta aquí ha llegado un poco la jornada y os quiero dar a todos las gracias por vuestra atención y abrir un poco el turno de preguntas o dudas que entiendo que la verdad que deben de ser mucho porque como os he ido explicando un poco a lo largo de la formación, es verdad que tenemos fundamentos y pilares muy básicos, muy sólidos en relación con los derechos de propiedad intelectual, pero es verdad que en estos entornos se están generando problemas y se están suscitando cuestiones con las que no habíamos contemplado, que antiguamente no existían y que sí es verdad que a lo mejor podemos utilizar el derecho que ya tenemos para resolverlas, pero sí que ahora mismo no están de por sí resueltas y nos generan o están creando bastantes conflictos y bastantes dudas y bastantes debates desde el punto de vista normativo y jurisprudencial. Entonces, bueno, hasta aquí lo dicho y si os parece abrimos ya el turno de preguntas. No sé si las va a moderar un poco Marta o... Bueno, Ángeles, me presento. Pero lo primero, darte las gracias por tu intervención. Ha sido muy clarificadora, muy detallista. Os saludo a todos. Me presento, soy Eva Ángel del Consejo Andaluz de Cámara, coordinadora de proyectos, y os voy a ayudar, bueno, te voy a ayudar a ti, Ángeles, a dinamizar el turno de preguntas. De hecho, está el chat bastante animado. No me digas. Eh, Mírate, Carlos Callejón te preguntaba Sí. si para la creación de una imagen se ha usado la IA, la inteligencia artificial,
pero modelando y perfeccionando lo que ha ido haciendo con distintas órdenes, es decir, uno mismo le da las instrucciones, podemos entender que es una creación que puede registrarse como autor el que ha ido dando las órdenes y modelando. En principio, claro, es que cada herramienta es distinta, pero ahí va a depender mucho, por mucho que tú vayas modelando, al final la herramienta te está devolviendo algo que realmente es lo que estaba en tu cabeza o no tiene nada que ver con lo que estaba en tu cabeza. Os quiero decir, cuando se utiliza este tipo de herramientas, tú tienes una idea generada, una imagen generada, cuando es para creación de imagen, como nos plantea Carlos. Tú tienes tu imagen generada en tu mente, tu idea. Lo que te devuelve la herramienta no tiene absolutamente nada que ver. Vamos, mucho tienen que sofisticar las herramientas para esos prompts que tú le vas a dar con lo que realmente tú has pensado o has imaginado. Es verdad que lo puedes ir modelando, pero si sigue sin coincidir con la creación que tú tienes en la cabeza, al final la obra no la has generado tú, la ha generado la herramienta. Salvo que tú seas capaz de con esa herramienta definir tanto, tanto, tanto la imagen que al final la creatividad sea totalmente tuya. Pero ahí tendrás que realmente cómo demuestras tú que tendrás que guardar, a lo mejor sí, se puede demostrar guardando todo ese contenido de promo o de instrucciones que le has ido dando y definiendo para poder en un momento dado acreditar que esa imagen no ha sido la que te ha generado la herramienta, sino que está tan sumamente trabajada por tus instrucciones y tan sumamente perfilada por todo lo que tú has generado que al final esa creación haya sido creación tuya, no haya sido creación de la herramienta. Pero te vuelvo a decir, ojo con lo que te diga ahí en las condiciones particulares o en los términos de condiciones que tú contratas cuando contratas con la herramienta, ¿vale? Porque si tú utilizas una herramienta que en las condiciones te dice que aunque que sí, en principio ya hemos visto Midjourney que dice que la creación es tuya, pero que está ahí a disposición de todos los autores que vayan, si está visible, la pueden ir utilizando para generar otro tipo. O sea, tú estás ya consintiendo a Midjourney que tu imagen, que puede ser creación tuya, sea cedida a otros terceros que utilizan también la plataforma para partir de esa imagen y creando otras imágenes. Entonces, ojo, puede sí tener derechos de autor, pero a lo mejor esos derechos de autor ya en sí, ya de por sí tú lo estás cediendo a través de esa plataforma. Porque en las condiciones de contratación que tú firmas cuando te suscribes a esa plataforma, ya estás cediendo esa creación que es tuya. Pero, repito, para que sea creación tuya, tendrías tú que demostrar y que seguir todo ese impact de prompt y de instrucciones para poder acreditar que ahí ha tenido más que ver tu ejecución que lo que es la ejecución de la herramienta. Ajá. Bueno, pues muchas gracias, Ángeles. Espero que haya sido Espero que no haya clarificada. resuelto a Carlos un poco. Lidia Yáñez te da las gracias por esta magnífica formación magistral, así te lo traslado, Ángeles, enhorabuena. Flavio Barón pregunta, cuando se usa el contenido de redes sociales de otro creador, una Sí. canción de Rosalía que vas a comentar, una película de la que quieres hacer una crítica y empleas imágenes de la misma, un vídeo de un influencer que mete la pata y quieres comentar, bueno, en fin, pon así distintos ejemplos, ¿no? Un vídeo de YouTube sobre una temática, etcétera, ¿hay que pedir permiso? ¿O genera derechos de autoría mixtos para ambas partes? Vamos a ver, cuando utiliza, hay que distinguir, por ejemplo, Instagram o este tipo imaginaos, Instagram tiene mecanismos que permite reproducir, retuitear, digamos, no retuitear, ¿no? Subir a historias o, sí, yo le digo retuitear, ¿no? Si Bueno, tú tienes replicar, ¿no? replicar, pero no es replicar realmente, porque cuando tú Sí, retuiteas te vas dirigiendo directamente al autor. la publicación. Entonces, Pero cuando tú aportas tus ideas, ¿no? claro, si en un momento dado, si utilizas estos mecanismos de la plataforma para reproducir, digamos, si está permitido y es lícito. Eso en relación con contenido que puedas utilizar de otros creadores de contenido. Si yo reproduzco con los elementos que me da la plataforma y dentro de la plataforma este contenido de otros autores o de otros creadores de contenido, sí está permitido. Si lo utilizo para hacer memes, hacer parodias, sí que se podría, perdón, vuelvo para atrás. Si tú ese contenido
para ampliar un poco más lo dicho, lo utilizas fuera de la plataforma, y ahí sí estás infringiendo el derecho de autor de esa creación. ¿Vale? O sea, tú puedes utilizar los mecanismos de la plataforma para reproducir lo que ha generado otro creador de contenido, pero si ya te sales y lo reproduces para fuera de la plataforma, y ahí sí puedes o infringe los derechos de autoría. Por otro lado, lo que estamos, si tú utilizas un vídeo que ha generado otro creador de contenido para hacer un meme, para hacer una parodia, para hacer, bueno, pues esto se considera dentro de lo que son las excepciones que yo he hablado antes de derecho de parodia, de derecho de meme, de derecho que ahí hay una limitación porque esto se considera también como un poco de creatividad, ¿no? El ser capaz con una imagen o con algo parodiar o hacer otro tipo de creatividad es una de las excepciones a los derechos de autor. Pero ojo, si tú esa parodia la vas a utilizar para hacer un uso comercial o para hacer un uso, ¿sí? Un uso comercial con esa, ahí sí puede considerar el autor que ya no es un meme o una parodia, sino que ahí lo que hay ya es una infracción porque sí que estás utilizando su contenido, aunque sea parodiándolo, para lucrarte tú con parte de su contenido. Entonces ahí a lo mejor si tendrías que pedirle permiso, pues para, oye, pues para he hecho un meme de tu foto o de tu imagen o de tu contenido, voy a explotarlo económicamente en un anuncio, en algo, y vamos a compartir lo que es un poco esos derechos de explotación, ¿no? O te voy a pedir permiso porque sí que ahí ya estaríamos hablando de otro tipo bueno, de otro tipo de uso, ¿no? En el que la excepción, ya te digo que estas excepciones tienen que estar calibradas con que no se le cause un perjuicio al autor, ¿no? Y lo estarías Claro. perjudicando en ese sentido. Por otro lado, el tema de la música, ¿no? El tema de la música pasa un poco igual. Las plataformas tienen adquiridas estas licencias de este tipo de música y en un momento dado sí las puedes utilizar si tu contenido o si tu perfil es privado o no tienes un contenido comercial. Pero si tú esa música la vas a utilizar, tú eres creadora o sea, para una marca que te ha mandado un producto y tú lo vas a anunciar o lo vas a publicitar y utilizas música que está en la plataforma para hacer un uso comercial, ahí sí que la plataforma te puede bloquear o te puede impedir porque sí estarías infringiendo esos derechos de autor para utilizarla en un contenido, digamos, publicitario o comercial. Hay distintas implicaciones son muchas preguntas en una. Claro, es que son muchas preguntas en una. De Sí. hecho, había otra participante que preguntaba esto mismo que acabas de contestar, que si era legal usar música o fotos que están en Internet para sus proyectos personales o comerciales. Viene un poco al hilo de... No, el contenido de Internet, por estar en Internet, no significa que no tenga derechos de autor y que no esté protegido. Ujú. Entonces, en ese caso, cuando vosotros necesitáis imágenes o necesitáis contenido para temas comerciales vuestros o para temas de empresa, yo lo que os aconsejo, pues que acudáis a bancos de imágenes, a Canva con usos de licencia o eso. Hay ya muchos bancos gratuitos y servicios gratuitos donde tú puedes obtener imágenes muy buenas. Hay muchísima cantidad de imágenes y de contenido añadido y que lo puedes utilizar porque se han aportado y están libres de licencias, no necesitas licenciarla ni necesitas pedir ningún permiso de autor. Entonces, acudir a este tipo de servicios porque te va a evitar tener ningún tipo de problema en este sentido. Bueno, pues muchas gracias, Ángeles. Raquel Liñán pregunta, ¿Liñán es? Bueno, Raquel pregunta, bueno, te da la enhorabuena por la exposición y Gracias. un momento que se me ha ido, y pregunta que ellos suelen entregar a la inteligencia artificial un PDF o vídeo de su propiedad para que Sí. genere, por ejemplo, una infografía o gráficos. ¿De quién sería ese contenido final? Y luego dice, ¿y si ese contenido final es de ellos? O no es, lo personalizo, lo leo tal cual. Y si ese contenido final es nuestra a través de una herramienta de IA, ¿la podemos difundir en nuestras redes sociales y web? Claro, aquí vamos un poco a lo que decíamos antes. Tú estás aportando una serie de contenidos y de datos a la plataforma y la plataforma te va a devolver el formato o sea,
un informe, digamos, o un que tú quieres. Es que la pregunta, Eva, o sea, ellos meten contenido de la empresa, ¿no? O Sí, generan ellos meten un vídeo, un PDF que han hecho ellos en la empresa, que dado se ellos. es de su propiedad, lo meten en la inteligencia artificial para que le genere una infografía, Sí, ¿vale? sí. O un gráfico. Entonces, pregunta, ¿de quién es ese contenido final que ha generado la IA con un contenido que es previo de ellos? Y luego pregunta si lo puede difundir en redes sociales y en web como Como bajo su contenido. autoría. Claro. Aquí estamos un poco en lo mismo que contaba yo antes, ¿no? Realmente el contenido es tuyo, pero luego la infografía que crea la plataforma o que crea la herramienta es de contenido libre, digamos. Ahí no hay derecho de autor porque eso lo ha creado la herramienta. Aunque tú le hayas dado las instrucciones o lo hayas dado, lo que te genera la herramienta es totalmente distinto. Entonces Ujú, ahí no hay derecho de autor, pero tú sí lo puedes explotar al no haber derecho de autor. Vuelvo a decir, léete las condiciones que establece esa herramienta en cuestión que estás usando y ver hasta qué punto esas creaciones, bueno, dónde van esos datos con los que están entrenando, cómo van a salir y si eso contenido que está saliendo se puede ceder, no se puede ceder o se puede utilizar por otro. En el caso de estos chats GPT, lógicamente, eh, mm, como ya además el reglamento está pidiendo que se indiquen los datos con los que se está entrenando la IA, pues sí te indicará en la herramienta que tú utilices si esos datos que tú les vas a meter ya están entrenados a las herramientas o no, ¿no? Pero lo que te digo, el contenido que sale, si es totalmente distinto a lo que tú le has metido, aunque sea con tema tuyo, es una infografía que ya ahí no hay derechos de autor, aunque le hayas metido tú el contenido, es una creación totalmente de la herramienta. Entonces ahí eso puedes explotarlo, puedes, si la herramienta no tiene ningún tipo de condición o que haya añadido rara, puedes explotarlo, puedes utilizarlo perfectamente en redes sociales y es tuyo. El problema es si te lo reproducen o lo utilizan otro tipo de empresas, ese contenido que al final es autoría de la herramienta, no es autoría tuya. ujú. Flavio Barón pregunta, ¿existe la posibilidad jurídica que por considerar bien de interés común se permita deliberadamente atentar contra los derechos de autor? Es decir, considerar más importante el desarrollo de la IA que el pago justo a creadores, especialmente los pequeñitos. Bueno, aquí ya están estas excepciones que hemos dicho, ¿no? O sea, están para temas científicos, para temas de existe esta excepción que va un poco en contra de los derechos de autor, ¿no? Y que infringe los derechos de autor pequeñitos. Imaginaos un médico que ha descubierto un procedimiento científico que cura enfermedades o que cura, yo qué sé, y utilizado en una herramienta de inteligencia artificial con fines médico, científico y puede suponer un gran avance, pues con estos fines sí se puede utilizar, eso se pueden infringir con este tipo de herramientas, en bien del desarrollo de la enfermedad o del bien de la sociedad en general. Ujú. Para eso están estas excepciones que hemos hablado, ¿no? De que permiten esa minería de datos para lograr que las herramientas un poco avancen y logren ese desarrollo científico, ¿no? Ajá, perfecto. Pues muchas gracias, Ángeles. Lidia Yáñez te pregunta que en su caso concreto, que es productora y directora de cine, ¿qué le Ujú. recomendarías además de registrar su propiedad intelectual? ¿Le recomendaría alguna otra? No, ya registrando, es lo mejor que puede hacer, registrar su propiedad para tener ya desde el inicio todo esto, es lo más seguro, ¿no? Que el que registre en el registro de propiedad intelectual sus guiones y sus obras para desde el primer momento poder acreditar y poder tenerlo todo en regla de que no tenga ningún tipo de infracción posterior y pueda, lo que te digo, la obra es tuya desde el momento en que la creas, pero si te sirve por si en un momento dado te la duplican o te la utilizan o te la transforman o te la sin tu permiso, el poder tener esa prueba y no tener que aportar borradores, ni llevar testigos, ni esa prueba de que hoy es mía y además está registrada, con lo cual hay una extracción y puedes hacer valer tus derechos más fácilmente en cualquier tipo de jurisdicción, ¿no? Perfecto. Vale, gracias. Bueno, pues Flavio Barón te vuelve a preguntar si usa una herramienta tipo Suno, creación de canciones, y Ujú. usamos esa canción para realizar una sincronización, crear un anuncio y o producto audiovisual
sincronizado con dicha canción, ¿estamos libres de pagar derechos de autor? ¿Cómo acreditamos que la canción de Suno no infringe los derechos de autor? Dice, porque quizás la plataforma fue entrenada con canciones que podrían sonar parecidos. ¿Hay posibilidades de plagio sin ser consciente? Claro, claro. Ujú. Es que puede haber posibilidades. Yo no sé si en este caso concreto existen ya herramientas que te puedan identificar o que te puedan, que puedas utilizar para detectar o en caso contrario, ¿no? El decir, oye, vamos a pasarle por la herramienta para comprobar realmente que aquí no se está plagiando ningún tipo de composición y que no estamos infringiendo el derecho de autor. Pero es que te estás exponiendo al utilizar esas herramientas que no sabes si se has entrenado y no sabes lo que te va a devolver. Vale, pues gracias, Ángeles. Felipe Jiménez te da los buenos días y pregunta, dice, si creo un dibujo tipo logotipo, él, y lo paso a una IA para que parezca más profesional, manteniendo la imagen inicial, ¿podría registrarlo como propio? Totalmente, totalmente. O sea, si tú utilizas, o un texto, lo que comentaba antes, ¿no? Si yo hago un libro o hago un artículo mío y realmente lo que la IA le digo, oye, corrígeme la falta de ortografía, o darle un giro a las expresiones estas que no me han gustado mucho, o darle un tono incluso un poquito más profesional, la creación es mía. Ahí la ejecución y la creatividad es mía. Otra cosa es que la herramienta me sirva, bueno, pues como puedo utilizar otro tipo de herramientas que no sean digitales para perfeccionar o para un poco pulir, digamos, lo que es mi creación, ¿no? Pero la creación es tuya. El problema es cuando la creación no es tuya, cuando es la herramienta la que, cuando tú dices, diseñame un logo para una empresa de alimentación en Jerez y que tenga una vaca, lo que te sale probablemente no tenga nada que ver con lo que tú tienes en tu cabeza. Entonces la creatividad es de la máquina por muchas instrucciones que tú le hayas dado, seguro que lo que sale no tiene nada que ver con lo que tú, con tu creación mental. Ahora, en el momento en que tú tienes directamente el diseño hecho y se lo das a la herramienta simplemente para eso, para que te lo perfile, para que parezca más profesional, incluso para que te modifique un poquito algo que no te convence No mucho te ha gustado. o que Ujú. no te acaba de cuadrar. Y Felipe pregunta, dice, ¿y si pido a una IA que ponga música a una canción cuya letra le he enviado yo? Claro, el derecho de autor está en las letras, pero también está en la música, ¿vale? Si la letra es creación tuya, lógicamente ahí no va a haber infracción del derecho de autor porque la letra es tuya, pero la música, lo que te está generando en la guía, es lo que tienes tú que comprobar realmente que no te esté plagiando cualquier otra música con la que haya sido entrenada previamente, ¿no? En lo que es que tú le dices a la IA, diseñame un ratón y a lo mejor te saca Mickey Mouse. ¿Vale? En este caso, Mickey Mouse ya los derechos de autor Vale, pero te quiero decir que es que no sabes lo que. Entonces, si tú le das tu letra, pero ahora la música te saca alguna música que puede medio identificarse o medio confundirse con otra que ya tenga derechos de autor y esté licenciada, pues a lo mejor ahí sí podría haber infracción. fenomenal. Bueno, pues muchas gracias, Ángeles. No hay más preguntas de momento. Así que nada, agradecerte de nuevo tu tiempo, tu disponibilidad, compartir tus conocimientos con nosotros. Y bueno, has puesto aquí ya tu correo electrónico. No sé si lo has puesto o no lo has puesto. No, Bueno, lo pues doy. no pasa nada. Si hay alguien que quiera hacerte alguna otra consulta, puede contactar contigo a través de LinkedIn o de Instagram o incluso a través mía. Me pueden contactar a mí. Yo te haría llegar alguna consulta ulterior que pudiera surgir. Y nada, son las 11:30. Desde las 9:30, uno de los más largos, más específicos y con muchas preguntas. He Así que cumplido, he nada. cumplido. Bueno, pues muchas gracias a todos. Como ha dicho la secretaria general, este ciclo lo finalizamos el próximo 13 de diciembre con el último webinar sobre libre circulación de datos. Y nada, os esperamos, os enviaremos, por supuesto, el enlace y la información concreta para que podáis inscribiros y nos vemos dentro de 2 semanas.
Un saludo y que tengáis buen día. Muchas gracias, Eva, y muchas gracias a todos los que habéis estado aquí pendientes de la jornada. Un beso a todos. Vale, Flavio, mira, mi correo electrónico es eva.angel. Ah, bueno, ¿me has puesto aquí tu correo electrónico? Pues yo te escribo. De todas maneras, lo digo en voz alta, eva.angel@camarasandalucía.org. ¿Vale? Podéis contactar conmigo y con Ángeles en lo que hemos comentado. Bueno, pues nada, ahora sí que sí. Un abrazo y que tengáis Un buen día. abrazo a todos, buen día. Adiós.